Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros para conversar sobre su último libro, Adiós a Diego, entre la crisis y la pandemia, el antropólogo Carlos Pregolini. Carlos es nacido en Argentina, exilado político, mexicano por naturalización, me imagino que con su corazón dividido, según podemos ver en el libro, entre sus dos patrias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. No, gracias a ti, Luis. Gracias por la invitación. Déjame comenzar con un cuento, historia que narras en tu libro. Dices que estás viviendo como asilado político en México, has salido por culpa de la dictadura, está el Mundial de Fútbol en México y Argentina llega al final. Y tú deseas que Argentina no gane por un acto de justicia con los que se tuvieron que quedar allí. ¿Cómo es esto? Que un hincha, tú eres un apasionado del fútbol, se ve claramente en las páginas de tu libro, orgulloso además de los jugadores argentinos, de repente se vea frente a un dilema de esta naturaleza. Sí, tal como lo explicas, fueron sentimientos encontrados, ¿no? Fue un momento de una coyuntura muy difícil. Yo creo que eso es concretamente durante el Mundial de 1978 en Argentina. Fue un Mundial que amenazaba con no hacerlo Argentina, precisamente por las continuas denuncias que hacíamos a través de los diferentes organismos de derechos humanos. O sea, tengamos en cuenta que la dictadura militar fue el periodo más criminal y más belicista que haya sufrido la Argentina contemporánea y de ahí vienen los 30.000 compañeros desaparecidos. Así las cosas, yo de alguna manera tenía el sentimiento encontrado, como bien lo explicas, como hincha de fútbol, por un lado, quería que Argentina ganara, pero por otro lado me puse a pensar en mis compañeros, mis propios compañeros, que muchos de ellos no solamente desaparecieron, sino que también algunos estaban condenados en las mazmorras del régimen, en las cárceles. Y así Argentina llega a la final. Y debo reconocer que cuando Holanda hace el gol del empate, de alguna manera yo me transformé en un holando-argentino, ¿no? O sea, tenía sentimientos tan encontrados que yo pensaba que el triunfo de Argentina, que fue lo que sucedió, iba a ser utilizado una vez más por la dictadura como para intentar perpetuarse, porque se atribuían el triunfo de una selección de fútbol como un triunfo propio. Y así fue. La dictadura de alguna manera empezó a decir que somos derechos humanos, de que nosotros en la Argentina respiramos paz, tranquilidad, y que es una vil mentira lo que los subversivos apátridas que estábamos en México, en España, en Francia, en Estados Unidos, andábamos propagando por ahí. Esos sentimientos encontrados de alguna manera me hicieron encontrarme y pelearme con los mismos compañeros míos, ¿no? Porque algunos decían, no, porque esto favorece una contraofensiva popular del pueblo argentino. Yo pensaba que no era así, porque de alguna manera teníamos un antecedente tristemente célebre, que fueron de cómo las dictaduras utilizaron el fútbol en los años 30, el caso de Hitler en Alemania, en el 36 con los Juegos Olímpicos, el caso de la Italia fascista de Mussolini, que se adjudican así 2 campeonatos del mundo bajo una coerción y amenazas brutales a los rivales de turno en los años 34 y 38. Y nosotros estábamos pasando realmente en ese momento, creo yo que fue el momento de mayor auge de la dictadura. O sea, la dictadura aprovechó desde el punto de vista publicitario el fútbol y fue el momento de mayor aprobación. Tal es así que el lunes siguiente, el lunes posterior al partido de Argentina con Holanda, un grupo de estudiantes secundarios llena la Plaza de Mayo
con vivas al general Videla, ¿no? Que salió ahí todo dantesco y altivo, ¿no? Como si el triunfo de la selección argentina fuera un triunfo propio, que fue lo que hicieron, la utilización del régimen, otra vez, del noble deporte, ¿no? Carlos, buena parte de tu libro gira en torno a un contrapunto. Por un lado, el fútbol como un deporte plebeyo que hace soñar a los niños, que establece en el campo un mundo de igualdad, en donde no existe mayor mérito que el de jugar bien al fútbol. Y por otro lado, la acción del mercado, del neoliberalismo, de los poderes para manipular el fútbol. En esta lucha, digamos, entre la nobleza del deporte y su utilización por los poderes del mercado y de el Estado, ¿cómo ubicarse? ¿Cómo poder ser un fanático en el buen sentido de la palabra, sin descalificar lo que finalmente termina sucediendo con el deporte? Claro, yo parto de la base siempre que por ahí tengo un capítulo añado un subtítulo que se llama Fútbol y Neoliberalismo, ¿no? Que el fútbol es un deporte noble, es un deporte hermoso, los que conservamos, digamos, la inquietud por el fútbol, los que lo hemos practicado, los que lo hemos jugado, hemos encontrado un colectivo de solidaridad, un colectivo de amigos, de compañeros, y creo que es el deporte más comunitario que hay, además de ser un deporte de una nobleza impresionante. El problema es que cuando la clase dominante vio que ese gran deporte servía para el negocio, ahí se empiezan a tergiversar las cosas. Es cuando la FIFA, digamos, el corporativo mundial más importante que hay en el mundo, ¿no?, hace el matrimonio con la televisión. Ese matrimonio FIFA y televisión, estamos hablando de 1982, por ahí por el Mundial de España, se dan cuenta de la clase de negocio que tienen en sus manos, que lo explotan hasta más no poder, razón por la cual el neoliberalismo de alguna manera se apodera o intenta apoderarse del fútbol. César Luis Menotti, quizá uno de los tipos más pensantes del fútbol argentino, decía siempre que el fútbol es el deporte de la clase obrera. El problema es que la clase alta se ha apoderado de ese deporte, como también se apoderó de muchas prebendas, de muchas reivindicaciones de la clase obrera. Entonces, si tú ves el fútbol en la Argentina, que por cierto se vive con una desmesura impresionante, con un fanatismo fuera de lo común, te vas a dar cuenta que siempre viene de los sectores más populares, de los sectores más vulnerables. Esos son los sectores que realmente juegan fútbol, porque el fútbol es un deporte barato. El fútbol necesitas un pequeño campito verde, o si se puede verde, a veces ni siquiera hay pasto, ¿no?, una pelota, y que 8, 10, 12 tipos se pongan de acuerdo. Entonces, no vas a encontrar un deporte tan económico, solamente una pelota de fútbol que te puede costar 80, 100 pesos, ¿sí? Entonces, ese deporte, en Argentina, digamos, todo lo que son barriadas populares, zonas vulnerables, terrenos baldíos que le decimos allá, vas a encontrar a las poblaciones divirtiéndose con el fútbol, y creo que para un niño es, digamos, algo muy, muy lindo porque está lejos de esas herramientas actuales, tecnológicas, la PlayStation, los videos, etcétera, ¿no? Yo mismo tengo un nieto de 2 años y medio, le compro la camiseta de mi club de Argentina, que es el Racing Club, y le inculco el fútbol en la medida de que lo puedo hacer, ¿no? Y para mí fue una infancia muy linda, muy, muy feliz, y los recuerdos que tengo realmente son imborrables porque son recuerdos de un colectivo humano del cual formé parte, ¿no?
Cualquiera que haya metido un gol que desempata el partido y que recibe los abrazos de sus compañeros y el aplauso del público, si es que hay público ahí, sabe el significado de este deporte, la capacidad para soñar, para sentirse en el lugar en el que hay que estar, en el momento en el que hay que estar. Claro, lo que tú acabas de decir es eso, es la capacidad para soñar, ¿no? O sea, nadie te va a quitar esa ilusión, nadie te va a quitar esos sueños que tú tienes. Y de alguna manera formar parte, que esto es muy importante, de un imaginario colectivo. O sea, en lugar, lejos de individualizar, lejos de aislar a los pequeños, a los jóvenes, acá formamos parte de un colectivo humano, ¿no? Y creo que en definitiva nos hemos dado cuenta que la historia de la sociedad, poco y nada podemos hacer si no lo hacemos a través de un colectivo. ¿Te parece que vamos a una pequeña pausa? Claro, claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el antropólogo Carlos Pregolini, periodista, escritor argentino, mexicano, sobre su último libro, Adiós a Diego, entre la crisis y la pandemia. Y precisamente sobre eso quería preguntarte, Carlos. Cuando hablas de Diego, estás hablando de Diego Armando Maradona y ubicas su muerte como parte de las tragedias de una época en la que nos cae encima la crisis del coronavirus, la crisis económica, pero que tú ubicas desde el principio de tu libro en la crisis del macrismo, del neoliberalismo argentino. ¿Cómo es eso? ¿Por qué tan significativo, tan doloroso la muerte de un personaje como Diego Armando? Sí, yo lo circunscribo dentro de una segunda pandemia, ¿no? O sea, me refería al macrismo como la primera pandemia, el neoliberalismo brutal que sufren los argentinos entre 2015 y 2019, a través de un saqueo permanente, de un entreguismo total, de un grupo de gente que vino a eso. No es que se equivocaron, no es que tomaron un proyecto equívoco, no. Ellos vinieron a eso, ellos vinieron a saquear el país. Y recién tenemos una pequeña alegría a finales de 2019 con el triunfo de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que nos permite pensar en una recuperación del país. Lamentablemente hace un año, el 18 de marzo aproximadamente, Argentina declara la pandemia, la misma pandemia que estamos sufriendo en México y en todo el planeta, se cierra el planeta, se provoca, digamos, una cantidad no solamente de muertos, sino también de gente que se queda sin trabajo, de desocupación masiva, etcétera, y en medio de este panorama tenemos el 25 de noviembre pasado la muerte de Diego, que no es casual que aproximadamente el día mismo de la muerte de Diego, al día siguiente, haya habido un funeral con más de 1 millón de personas en la Plaza de Mayo. Funeral que complicó no solamente la situación del gobierno, porque estábamos hablando de sana distancia, el distanciamiento social, el quédate en tu casa, y de repente aparece 1 millón de personas en la calle, ¿no? Pero eso es lo que provoca Diego, eso es siempre lo que ha provocado Diego. Diego fue un factor de multitudes. Diego fue, digamos, como decía Eduardo Galeano, el más humano de los dioses. Y de alguna manera yo recordaba contigo el Mundial de 1986 en México, donde yo ya podía regresar a mi país, pero después del terremoto del 85 me quedo un tiempo más y me acuerdo que en el 86 el presidente Miguel de la Madrid dice que sí se va, a pesar del terremoto, se va a jugar el Mundial en México, y decido quedarme, postergar mi tan ansiada vuelta porque quería ver a la selección y a Maradona. La verdad que no me arrepiento porque fue ver una zurda prodigiosa, maravillosa, y bueno, como amante del fútbol confieso que no vi nada igual. Cuando
la personalidad de Diego Armando, hablas de cómo los pobres se identifican con él y cómo los poderosos lo miran con desconfianza. Y cuentas con toda claridad sus amistades con Fidel Castro, con Hugo Chávez, con Evo Morales, no sé si alguna vez jugaron una cascarita, como les decimos aquí en México, pero hablas de un personaje plebeyo y polémicamente plebeyo. Claro, lo que pasa es que Diego, digamos, lo más interesante, que más allá de lo que haya ganado, de lo que haya percibido por sus ingresos, jamás Diego se quedó en su zona de confort, ¿no? Como muchos futbolistas que ganan mucho dinero y que de alguna manera tienen un comportamiento bastante individualista. Diego fue fiel a sus orígenes. Diego fue fiel a su nacimiento, ahí en el humilde Villa Fiorito, a sus amigos de aquel entonces, y fue un factor incómodo para el poder, porque Diego fue amigo de Fidel, como tú bien dices, de Chávez, tenía tatuado al Che Guevara también, y además siempre fue con relaciones peligrosas, entre comillas, o no políticamente correctas, preferiría llamarlo yo. Diego estuvo en Sevilla y fue amigo de los gitanos. Cuando estuvo en Nápoles fue amigo de la camorra napolitana, pero también levantó a Nápoles no solamente a ganar un Scudetto, una Copa Europa, cuando Nápoles era un equipo chico, sino esa famosa batalla que tienen el norte italiano, el norte racista, el norte omnipotente de las fábricas de Milán, de Lombardía, con el sur precisamente postergado, el sur humilde, y Diego enarboló esa batalla a favor de los más vulnerables. Y en Argentina siempre lo hizo. En Argentina siempre, cada vez que Diego criticaba y hablaba de política, sabía lo que decía. Y siempre fue un factor de irritación, no solamente para el poder en Argentina, en Italia, en los países que tuvo, sino ante la misma FIFA, a los que acusó terriblemente de corruptos. Claro, la FIFA le cobró factura, ¿no? La FIFA no se olvidó de eso y le cobró factura en el Mundial del 90, donde le sancionan un penal injusto por parte del árbitro Edgardo Codesal, faltando 2 minutos en la final con Alemania. Yo estuve con Codesal, yo lo entrevisté a Edgardo Codesal, un caballero, la verdad, y le sostuve que no era penal. Él dice que sí, pero bueno, eso es otro tema. Pero también en el 94 le adjudicaron que por exceso de efedrina tenía que ser descalificado del Mundial, cuando Diego, la verdad, no corría, volaba, ¿no? Y otra vez a los 34 años demostrando toda su destreza. Entonces, ese es el Diego que reivindico, quizá, como también decía Galeano, un dios de barro, ¿no? Un dios lleno de barro y lleno también de todos esos ataques que venían desde el poder, donde le exigían a Diego una conducta que no le exigen, sin embargo, a sus representantes políticos, ¿no? O a una clase política que está muy lejos a veces de cumplir lo prometido. Carlos, hablas también de Messi y nos cuentas cómo, más allá de esa formidable maquinaria de hacer fútbol que es el Club de Barcelona, Messi hace la diferencia del Barcelona y cómo es un fenómeno económico para el conjunto de la ciudad y no solamente para el equipo de fútbol. El factor del individuo en la historia, en este caso la historia del fútbol. ¿Cómo sería eso? Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Digamos, para mí Maradona fue mejor, pero bueno, Messi es hoy quizá superlativo, quizá es lo mejor que ha dado el fútbol en los últimos años, y qué decir del Barcelona, ¿no? Pero también la gente a veces se va con que gana 50 millones de euros al año. Es cierto, Messi gana eso, pero ¿a quién le hace ganar dinero Messi? Y la maquinaria del Barcelona, ¿qué fue antes de Messi? El Barcelona se divide en dos, antes y después de Messi. Es como si en España hablamos antes y después de Franco. Bueno, Barcelona es así, y
Y perdón por los catalanes, pero hoy Messi es factor de turismo. O sea, tú no vas a Barcelona a ver la ciudad condal, a ver solamente a Gaudí. Tú vas a Barcelona, al Nou Camp, a ver a Messi también. Entonces, son factores desequilibrantes, no solo en la economía de un club, sino para una generación que le toca vivir o convivir, digamos, con ese tipo de jugadores y de fenómenos. Carlos, ¿hay fútbol en el futuro con los estadios vacíos? Decía Menotti que el fútbol sin público no es fútbol. A mí me resulta bastante difícil ver los estadios vacíos, me entristece, la verdad, pero bueno, esperemos que no, esperemos que haya fútbol con estadios llenos o como sucede en este momento en México, parcialmente llenos, ¿no? Ya las zonas norteñas están abriendo sus estadios parcialmente. Hace un momento hablabas de la esperanza que había significado el triunfo de la fórmula Fernández-Cristina. A pesar de la crisis sanitaria, económica, ¿hay motivo para seguir manteniendo esa esperanza? A mí me cuesta. Yo vengo de una generación que planteó las cosas de otra manera. Nos equivocamos porque nos equivocamos, fuimos brutalmente derrotados y los que corrimos con el exilio corrimos con la mejor suerte, ¿no? Porque ni hablar de los compañeros desaparecidos. Pero sin embargo yo confío en la memoria de la gente, confío en, digamos, la combatividad de nuestros pueblos y tengamos en cuenta que nuestra América ha pasado terribles épocas de dictaduras militares y de neoliberalismo, pero sin embargo, ya ves que en este momento se está revelando la verdad en Brasil, donde Lula fue injustamente encarcelado por un juez moro, que hoy es enjuiciado, y en Argentina yo espero que se tomen las medidas necesarias, que me parece a mí, esta es una opinión a nivel personal, no es orgánico lo que digo, se están tardando y son bastante tibios. Creo que esa tibieza se debe a la coyuntura en parte, pero también se debe a que nuestros pueblos están clamando justicia. Yo no puedo creer que Mauricio Macri pase libremente en las calles de Buenos Aires, por ejemplo, porque nosotros tenemos un antecedente en la Argentina. Los militares genocidas fueron juzgados y fueron encarcelados, y el general genocida Videla murió en la cárcel. Entonces, creo yo que la ley es pareja para todos los ciudadanos, sigo creyendo en eso, pero hay que aplicarlo. Y el fútbol, en todos estos sueños hacia el futuro, hubo una época en la que los jugadores latinoamericanos se quedaban en los equipos latinoamericanos. Hoy las piernas son sujetos de exportación. Lo que pasa es que pasa con el fútbol, el fútbol es un reflejo de la sociedad. Entonces pasa con el fútbol lo que pasa en el sistema capitalista, digamos. Aspiran a ganar más, aspiran a estar 6 meses, 1 año de buena campaña, y ya no es pasar a River o Boca, que son los equipos de mayor poder adquisitivo en la Argentina, como acá lo son América y Chivas. Aspiran a jugar en Europa, porque Europa obviamente son otras nóminas, es otra situación económica y es otro tipo de pago. Entonces yo creo que el fútbol como reflejo social nunca lo vamos a perder, nunca va a perder su esencia, pero el negocio sí está avanzando a pasos agigantados. Y cuando avanza el negocio, el deporte empieza a perder también. Carlos Pigolini, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Voy a mostrar aquí tu libro para que lo soliciten, para que lo lean. Un libro escrito con muy buena pluma, muy ameno, que teje tanto cuestiones de economía, de política y de fútbol. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Luis, y vuelvo a recomendar el libro. Gracias. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.